participar junto con ustedes en este culto precioso y de compartir la palabra de Dios. Eso que dijo Leila, déjenlo para el instituto. Acá yo soy un hijo de Dios igual que ustedes, ¿sí? Soy un siervo de Dios igual que ustedes. Si quieren, después charlamos lo que es la teología, cómo se discute, cuando a veces dialogamos con Leila. Mi experiencia es que yo soy un servidor igual que ustedes, ¿sí? Y el hecho de que ella dijo licenciado en teología, no le lleven el apunte, ¿sí? Los títulos para Dios no sirven, somos lo que somos como personas, no por los títulos que tenemos. Estoy agradecido a Dios que me permitió estudiar, ¿no? Con eso no quiero decir que lo que ella dice no es cierto, ¿sí? Yo hace, si quieren, les cuento, casi 20 años que enseño la palabra de Dios en el instituto. No solo enseño en el instituto nuestro, sino que tengo el privilegio de enseñar en el instituto que tiene la Convención de Iglesias Bautistas en Lavas, en Temperley. Así que siento un privilegio de poder hacer esto, ¿sí? Pero esto no me hace más cristiano que nadie. Solamente un cristiano que tiene una especialización y que conoce un poquito más de la palabra de Dios, quizás en algunas cosas, porque tiene algunas herramientas que los demás no tienen. Pero sigo siendo igual que ustedes, un siervo de Dios. Si me permiten, en esta noche quisiera compartir con ustedes, ya que veo que son una iglesia muy mimada, la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Yo voy a dar lectura a un texto quizás muy conocido por ustedes, que es una parábola que Jesús usó. Pero antes de leer la parábola y compartir con ustedes por lo menos dos cosas que creo que podemos sacar de la parábola, me gustaría contarles una ilustración que es real. Dicen que en una oportunidad, discúlpenme, no, pero yo tengo la costumbre de moverme, no me gusta estar ahí parado, estático, ¿no? Así que si les molesta, díganme realmente. Pero dicen que en una oportunidad se hizo un concurso de pintura internacional y se planteó como la elección del tema que era la fe. Entonces se le pidió a 3 pintores reconocidos que pintaran que entendían lo que era la fe. El primer pintor dice que diseñó en su cuadro un hombre en una casa muy linda, muy bonita, pero toda enrejada, ¿sí? Alrededor todo rejas. Entonces todo el mundo vio ese cuadro y quedó impresionado, si eso era fe. Otro dice que pintó un alpinista subiendo una montaña, ¿vieron? Tomado de un arnés y escalando en una preciosa montaña, en un paisaje, y para él eso era la fe. Otro dice que pintó un pajarito tomado de una ramita en un tronco en el medio de una catarata. ¿Cuál les parece que será el cuadro elegido por la fe? ¿Qué les parece? ¿Cuál podría haber sido el cuadro elegido por la fe? El último, ¿no es cierto? Ese fue el elegido. El del pajarito insignificante en una catarata de agua inmensa, agarrado de una pequeña ramita de un tronco. ¿Sí? Y a veces la fe es algo chiquitito, ¿no es cierto? Así como ese pajarito, pero que tiene un poder grandísimo, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice Jesús, refiriendo a una parábola en el capítulo 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor,
oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quisiera que más o menos nos ubicáramos en el relato. Estamos pensando en la última semana de Jesús, ¿no? Jesús ya está yendo para Jerusalén para ser crucificado y morir en la cruz, y entonces está tratando de enseñar a sus discípulos acerca de lo que es la oración, y con la oración la fe, ¿no? Porque de alguna manera hay una manifestación de la fe, porque Jesús pregunta al final: cuando yo vuelva, ¿no? Vamos a hacer así, cuando yo vuelva, ¿encontraré fe en la gente? ¿Sí? Ustedes escucharon, ¿no?, que según un pastor en Estados Unidos el 21 de mayo iba a ser el fin del mundo, ¿no? Escucharon esto, ¿no? Y andaban los carteles que decían: prepárese porque viene el fin del mundo. Ahora, fíjense a dónde llegamos, que la Biblia dice que primero tiene que venir Jesús. Y si Jesús no vino, entonces ¿de qué fin del mundo estamos hablando? Estamos hablando de algo que el hombre ha querido entender, que la Biblia dice que no es así, ¿sí? Pero quisiera que pensáramos en esta noche, ¿sí?, en dos cosas importantes de la parábola. Miren, la primera cosa, para tener una idea, el juez es obviamente, de acuerdo a la parábola, un judío. Ustedes saben, para que sepan de qué se trata el relato, de lo que Jesús quiere ilustrar, cuando los judíos tenían algún problema entre ellos, tenían que ir a los ancianos de Israel y plantear el problema para que los ancianos resolvieran el problema. Ningún judío iba a ir al juez no religioso a plantear su problema. ¿Pero qué pasó? Dice el relato que en esta parábola, evidentemente, el juez era puesto por el gobierno romano, por Herodes o por el gobierno romano. ¿Cómo se maneja el juicio en esta situación? Dice que lo normal era que alguien apelara al juez para que lo defendiera, ¿sí?, ante una situación de injusticia, ¿sí? Pero ¿cómo se componía la corte esta? Un juez era elegido por la persona, su abogado que lo defendía, y los dos jueces, uno era elegido por el gobierno romano y otro era puesto por alguien que podía tener influencia dentro de la sociedad. ¿Por qué Jesús plantea esto? Porque dice que esta viuda va a ver a este juez, y fíjese que el otro personaje de la parábola es una viuda. ¿Qué es una viuda? En la época nuestra, moderna, una viuda es una mujer que ha perdido a su marido, ¿sí? Pero en la época en que Jesús está hablando, estaba lleno de viudas. Vieron que ahí en el libro de los Hechos dice que los discípulos le dijeron a los cristianos, a la iglesia: bueno, miren, hay muchas viudas, incluso están desatendidas. Nosotros no podemos tener la palabra, enseñar, discipular y después atender a las viudas. Elijan de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que nos ayuden en esta tarea. ¿Por qué? Porque era mucho la cantidad de viudas que había en esa época. Y en la época de Jesús, una viuda no era como ahora, que por ahí tiene una pensión, algo con que ayudarse. En la época de Jesús era despreciada la viuda. Era una persona que no tenía valor, no existía, como dentro de la sociedad le daban poco valor. Y entonces esta viuda fue a hablar con el juez. Y este juez, evidentemente, tenía una actitud soberbia, ¿vieron? Dice que dijo: no temo a Dios ni temo a hombre, como diciendo: pobre viuda, puede venir todas las veces que quiera, pero yo no le voy a dar bolilla. Sin embargo, la viuda tenía una característica, tenía un propósito en su vida, que era que se le hiciera justicia. Pero yo creo que esta viuda tenía la fe que Dios iba a hacer justicia sí o sí, de alguna manera, a su problema. Por eso Jesús utiliza el ejemplo y dice: si este juez, siendo injusto y siendo un hombre tan perverso en su forma de pensar, actúa de esta manera, ¿ustedes piensan que Dios, que es amoroso, como hemos cantado, es el Todopoderoso, no va a obrar de una manera mucho más que este juez injusto?
Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que se plantea acá es, a pesar de todo, Dios va a obrar a pesar de nuestros problemas y nuestras dificultades. ¿Amén? Aunque el problema sea grande o sea chico, y el mundo, porque el juez de alguna manera representa al mundo, ¿no? Es decir, dicen algunos comentaristas que en la época de ellos, los jueces eran corruptos. ¿Les suena esto? Corrupto. ¿Les suena? ¿Coimero? ¿Les suena? Bueno, más o menos, ¿no? Con la diferencia que estamos hablando del año 3, 4, 5, ¿no? De la época de Jesús. Pero es lo mismo. Decimos que la justicia acá funciona para los que tienen plata, ¿sí? Porque si tiene dinero va, paga, resuelto el problema. Y a uno que no sea correcto lo que corresponde, se hace justicia. Pero la justicia de Dios es intachable, no es corrupta, ¿sí? Pero quisiera que pensáramos desde esta visión en cómo es nuestra fe ante la dificultad. Porque la fe, dice Jesús, es como el grano de mostaza, ¿vieron? Que es chiquitito, pero cuando cae en tierra se hace un gran árbol que a veces nadie puede saber dónde está la raíz. ¿Sí? Y a veces, en nuestra vida cristiana, los que decimos tener fe, y es cierto, ante situaciones difíciles, parece como que todo se viene abajo, ¿o no? O yo soy el único que a veces tengo la idea de que el problema no se puede resolver. ¿Por qué? Porque el enemigo mete en nuestra mente la idea de decir, ¿ves? No se puede, no pierdas tiempo. ¿Sí? Si la viuda no hubiera tenido la fe suficiente de que Dios le iba a ayudar, no iba a ir a reclamarle de vuelta al juez. Porque hubiera dicho, bueno, ya está resuelto. Me dijo que no, listo. Ahora, es interesante cuando nosotros leemos el texto que él le dice a ver a la viuda, si no viene, ¿sí? Me está molestando, como diciendo, le haré justicia hasta que me agote la paciencia. Saben que nosotros tenemos esta traducción, ¿no? Pero originalmente, cuando el escritor sagrado escribió, la idea es que la viuda iba a ir a pegarle al juez. Ya estaba cansada y estaba dispuesta literalmente a ponerle un ojo negro. Entonces el juez, por temor a que la viuda fuera y lo fajara, le pusiera un ojo negro, dijo, bueno, basta. Antes que me siga hinchando y tenga problemas físicos, le voy a hacer justicia. Y lo que me llama la atención es que Jesús dice, ¿a ustedes les parece